Generalmente son únicas en un solo lado, tienen un crecimiento lento, son generalmente asintomáticos, son móviles, es decir, no tienen adhesión hacia los planos profundos o vecinos, y tienen generalmente una consistencia elástica, no se puede evidenciar infiltración, no presentan adenopatías y pueden tener un gran tamaño sin afectar el nervio facial. Tampoco tienen una afectación de la piel. Sin embargo, los tumores malignos generalmente son de una consistencia dura, tienen un rápido crecimiento, generalmente son invasivos, van a tener una infiltración a tejidos vecinos, tanto en forma profunda como superficialmente a nivel de la piel. No son encapsulados, pueden presentar ulceraciones, también se pueden encontrar adenopatías cervicales metastásicas y puede existir dolor espontáneo. También puede existir parálisis del nervio facial y anestesia y paresia lingual. Para el examen físico, como habíamos visto en clases previas, la palpación de la glándula se debe realizar además de la palpación de todos los niveles ganglionares que ya los conocemos. Entonces, vamos a hablar de los tumores benignos. El tumor benigno más frecuente de las glándulas salivales es el adenoma pleomorfo. Más o menos corresponde al 80% de las neoplasias de las glándulas salivales. Afecta con mayor frecuencia al lóbulo superficial de la glándula parótida. En general, la mayoría de las lesiones tumorales esta glándula. Generalmente es unilateral, es decir, que existe afectación de una sola glándula, tienen bastante movimiento y no afectan el nervio facial. Como podemos ver en esta tomografía, este es un adenoma pleomorfo donde se va a poder ver unilateralmente, solamente hay afectación del lado derecho y no va a haber una afectación del nervio facial y si podemos observar tiene una cápsula bastante delimitada sin infiltración hacia los tejidos vecinos. Es una lesión bastante circunscrita. Clínicamente, generalmente afecta con mayor frecuencia a la tercera y la década edad de vida. Es más frecuente en mujeres y puede haber un aumento de volumen. Generalmente son lesiones que aparecen de 2 a 6 centímetros, pero también pueden alcanzar un crecimiento muy importante, como se ve en la imagen, pero la característica es que tiene una evolución silente, no son dolorosas, tiene un crecimiento lento y a pesar de que es una masa tan grande, tiene esta superficie que es multilobulada y la piel se encuentra generalmente intacta. No hay infiltración, tampoco hay ulceraciones a nivel de la piel. Entonces, esta es una lesión característica que nos debe hacer sospechar de un adenoma pleomorfo. Si bien es una enfermedad, absolutamente es un tumor benigno, generalmente tiende a recidivar. Y cuando hay más veces haya una recidiva, existe un mayor riesgo de malignización. Con cada recidiva aumenta un 10% este riesgo. Pueden ir a evolucionar hacia un carcinoma hexadenoma pleomorfo, que es una lesión ya maligna. Muy rara, pero que puede presentarse en el adenoma pleomorfo, especialmente cuando hay una recidiva. También en un menor porcentaje pueden afectar a las glándulas salivales menores y fundamentalmente más frecuentes a nivel del paladar duro y a nivel del labio, de los labios. También pueden afectar en un porcentaje mucho menor a las glándulas submaxilares. Las glándulas sublinguales rara vez se encuentran afectadas. Entonces, se caracterizan por ser tumoraciones sólidas y como podemos observar en esta pieza, bastante delimitadas. Tienen una cápsula, es decir, están bien encapsuladas y generalmente tienen una consistencia sólida. Podemos ver en esta placa, cuando se ha hecho el corte de la lesión,
que se trata de un tumor mixto compuesto por células epiteliales y mioepiteliales. Acá podemos ver las células epiteliales y las células mioepiteliales que van a estar alrededor de estas estructuras. Y otra característica es que tienen un estroma que puede ser mixoide, que puede ser condroide, puede ser mucoide, incluso hasta osteoide, ¿no? Esa de coloración rosado es el estroma. Entonces son tumores mixtos que van a estar compuestos de estos dos tipos celulares y el estroma. Habíamos hablado que el adenoma pleomorfo puede recidivar, ¿sí? Y esto se debe a que existen estas prolongaciones que atraviesan la cápsula. Entonces, si se hace solamente una tumorectomía, se pueden dejar parte del tumor microscópico en el tejido residual, ¿no? Y esto puede ocasionar una recidiva. Fíjense, tenemos la cápsula y estas prolongaciones de tejido tumoral que la atraviesan. Por lo tanto, el tratamiento quirúrgico debe consistir mínimamente en una parotidectomía superficial. Al tratarse de una lesión benigna que rara vez infiltra o compromete el nervio facial, puede realizarse, se debe realizar una preservación del nervio facial. En el caso de que esté afectada la glándula submandibular, se debe hacer una adenectomía completa y una escisión local amplia para las lesiones que van a afectar una glándula salival menor, pero tomando márgenes suficientes para evitar las recidivas. Entonces, ¿cuáles son los pasos de la parotidectomía superficial? Este es un paciente que tiene un adenoma pleomorfo. Pueden observar las nodulaciones de la lesión. Se realiza una incisión normalmente en forma de S, que se encuentra por delante del pabellón auricular, bordea el lóbulo de la oreja y se dirige en forma curva, con una curvatura hacia la parte anterior, ¿no? Esto nos permite que sea una incisión mucho más estética. Algo importante que en estos casos es que se debe dejar descubierta, no se debe cubrir ni la comisura ocular ni la labial. Esto para ver que durante el procedimiento no exista una lesión del nervio facial. Se va a exponer la glándula parotidia, haciendo un colgajo cutáneo. Sabemos que este colgajo cutáneo debe contener el músculo cutáneo del cuello, ¿no? Eso lo mencionamos en la primera clase. Entonces, ¿qué estructuras o reparos anatómicos vamos a ver? En el campo quirúrgico, el músculo esternocleidomastoideo y el vientre posterior del digástrico. En esta parte hemos dicho que se va a encontrar la cola de la parótida. Entonces la tenemos acá. Posteriormente se debe disecar y se puede encontrar la rama posterior del nervio auricular mayor, que se debe preservar, y posteriormente se hace una disección para observar todas estas estructuras, ¿no? Más o menos a nivel entre la mastoides y aquí tenemos el músculo digástrico, más o menos a este nivel se va a encontrar el tronco de la arteria, perdón, del nervio facial. Entonces, una vez que se ha ubicado el nervio facial, se debe hacer una disección y una liberación del lóbulo superficial de la parótida, tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces, para una disección y para no lesionar el nervio facial, la disección debe seguir las fibras del nervio facial. Como podemos ver acá, este es el lóbulo superficial que está siendo separado de las fibras del nervio facial. Acá ya tenemos completada la adenectomía superficial de la glándula parótida, observándose intactas las ramas del nervio facial, sus 3 ramas, ¿no? Y vamos a ver también aquí que está en íntima relación con la vena retromandibular, ya con el nódulo, con el lóbulo superficial. Entonces, ¿qué pasa cuando existen lesiones que comprometen la glándula o la parte profunda o el lóbulo profundo de la glándula parótida? Podemos ver acá que ya se ha disecado el lóbulo superficial y la lesión se encuentra a nivel del lóbulo profundo. Entonces, en caso de tratarse de una
Y de un adenoma pleomorfo se puede hacer una parotidectomía total, pero se debe preservar el nervio facial. Podemos ver acá que se ha resecado completamente la glándula, el lóbulo profundo de la glándula parótida, pero se ha conservado el nervio facial. Podemos ver acá lo que les comentaba, debido a que muchas veces una cirugía que no tenga los márgenes correspondientes puede dar una recidiva. Esta es una recidiva multifocal de un adenoma pleomorfo. Si bien es una lesión maligna, saben, benigna, puede malignizarse cuantas más veces existan recidivas. La glándula submaxilar, igual se debe hacer una adenoctomía. Podemos ver este adenoma pleomorfo también, multilobular, que ha sido retirado completamente con la totalidad de la glándula submaxilar. La incisión se debe hacer a 2 centímetros por debajo del ángulo de la mandíbula para hacer la resección de la glándula submandibular. Otro tumor benigno que está en segundo lugar en cuanto a la frecuencia es el cistoadenolinfoma o tumor de Warthin. Se caracteriza por ser un tumor multicéntrico. Está relacionado con el hábito tabáquico, más que todo más frecuentes en las mujeres entre la sexta y séptima vida, y mujeres generalmente que tienen el hábito de fumar. En el 12% puede ser bilateral y afecta con mayor frecuencia a la cola de la parótida. ¿Sí? La mayoría de estas lesiones, tanto benignas como malignas, tienen una mayor frecuencia de localización en la glándula parótida. Entonces, más o menos estos tumores se presentan en un 5 a 7%. Se caracterizan por un aumento de la glándula parótida, puede haber también una elevación del lóbulo de la oreja y generalmente afectan con mayor frecuencia al lóbulo superficial. A diferencia del adenoma pleomorfo, si bien son lesiones también circunscritas, encapsuladas, estas no son sólidas, sino son quísticas, por lo tanto son generalmente fluctuantes y, como les mencioné, generalmente están muy bien delimitados y encapsulados. Se caracterizan por un epitelio ductal, si podemos ver acá, los conductos. Este epitelio está rodeado de un estroma estroma linfoide, de ahí su nombre de cistoadenolinfoma, ¿no? La presencia de quistes, los conductos y el tejido linfoide. Fíjense acá nuevamente, un estroma, a nivel del estroma, un gran infiltrado linfoideo. Este epitelio está compuesto de 2 capas, una de células columnares y otra de células basaloides oncocíticas. Esa es la característica, y el estroma linfoide abundante, que es característico de este tipo de lesiones. Entonces, el tratamiento quirúrgico es una parotidectomía superficial, igual que para el cistoadenoma para el adenoma pleomorfo. También en algunos casos se puede realizar una enucleación. Tenemos un 2 a un 6% de recurrencia, porque estas lesiones, como habíamos visto al principio o indicado al principio, son lesiones multifocales, es decir, pueden estar en varios lugares dentro de la misma glándula y raramente tienen una transformación maligna. Este es un paciente con un tumor de Warthin, es un paciente de 72 años, como habíamos mencionado, tabaquista, como es un factor de riesgo. Consulta por una tumoración asintomática de 1 año de evolución, ubicada por debajo del pabellón auricular, de crecimiento lento. Se va a ver en el examen físico un aumento de volumen de la región parotidia derecha, de aproximadamente 8 centímetros, móvil, de consistencia elástica, y no se palpan adenomegalias. Esta es la tomografía. En la ecografía se puede ver una lesión hipoecogénica. Hemos indicado que generalmente son lesiones quísticas y nodular en el lóbulo superficial. Y la tomografía sin contraste, se ve la extensa tumoración en la glándula parótida derecha, que mide aproximadamente 5 por 5 centímetros. Entonces es sometido a un procedimiento quirúrgico, una parotidectomía superficial. Como hemos visto, la incisión en forma de S,
por delante y por detrás, por delante del pabellón auricular, por detrás del lóbulo de la oreja, y que se extiende hasta la región cervical. Y acá podemos ver la lesión que está siendo ya separada juntamente con el lóbulo superficial de la glándula parótida, preservando las diferentes fibras o los ramos del nervio facial, acá ya cuando se ha completado la parotidectomía superficial. El estudio histopatológico podemos ver el componente epitelial, ¿sí? Y el estroma con un intenso infiltrado linfocítico, linfoide. Bueno, vamos a ingresar en lo que son los tumores malignos. De estos tumores malignos vamos a hablar de dos que son los más frecuentes. Sin embargo, en general los tumores de las glándulas salivales son tumores bastante raros. Entonces, dentro de los tumores malignos tenemos el más frecuente, que es el carcinoma mucoepidermoide. Es el tumor maligno más frecuente de las glándulas salivales y en el 93% afecta a la glándula parótida también. Puede presentarse en personas jóvenes, más o menos desde la segunda, hasta personas más ancianas en la séptima década de vida. En cuanto a la clínica, generalmente son lesiones que tienden a ulcerarse, es decir, que tienden a haber lesiones ulceradas rápidamente, ¿sí? Tienen una consistencia firme, pétrea, como podemos ver en este caso. Tienen un color azulado, especialmente los que podemos ver las lesiones que se encuentran a nivel de las glándulas salivales menores, como en este caso, por ejemplo. Tienen generalmente una evolución bastante larga, especialmente las lesiones que se encuentran a nivel de la mucosa oral. Pueden tener mucho tiempo de evolución, pueden estar asintomáticos y eventualmente presentan dolor, especialmente cuando hay una infiltración del nervio facial o del nervio lingual. Puede haber también una parálisis facial. Como en este caso, por ejemplo, es un paciente, como podemos observar, hay una pérdida de todo lo que son los pliegues del lado izquierdo de la cara, con una desviación también de la comisura hacia el lado contralateral, lo que nos indica que existe una infiltración del nervio facial, una característica de las lesiones malignas. Se caracteriza por tener tanto lesiones tejido epidermoide como también tejido epitelial, ¿no? Entonces se caracteriza por tener células mucosas, células intermedias y escamosas. Dependiendo del grado de diferenciación de ciertas características, puede dividirse en diferentes grados. Habíamos visto al inicio de la clase anterior que pueden haber un carcinoma epidermoide de alto grado, de intermedio y de bajo grado. Afortunadamente, estos se presentan en mayor frecuencia de bajo grado y en menor frecuencia de alto grado, más o menos con un 30 a un 57% de alto grado. Entonces, el tratamiento es quirúrgico. En este caso, tiene que ir acompañado de radioterapia adyuvante. Tiene que hacerse además una disección ganglionar, ¿no? Se debe hacer un vaciamiento ganglionar cervical. Este es el caso de un paciente con un carcinoma mucoepidermoide, donde se ve, perdón, el paciente que habíamos visto anteriormente es un paciente, se hace una incisión. En este caso, se va a retirar esta zona porque está infiltrado del tumor, esta región de la piel va a salir y se va a hacer una rotación, un colgajo para poder cubrir esta zona. Una vez que tenemos expuesta la lesión tumoral, fíjense el color plomizo azulado que tiene la lesión. Y se va a hacer una resección tanto del lóbulo superficial como del lóbulo profundo y también se va a resecar el nervio facial, que en este caso, por las características ya clínicas, tiene una infiltración. Entonces podemos ver ya en el posoperatorio el paciente ya operado y
en el posoperatorio inmediato la incisión y la resección que se ha realizado. Obviamente este paciente va a ir a tratamiento de radioterapia posterior a la cirugía. Este también es un paciente con un carcinoma mucoepidermoide de la glándula parótida, donde se puede ver que ya hay un compromiso y infiltración a nivel de la piel, y se ha hecho una incisión incluso que ha llegado hasta parte del tórax para poder hacer un colgajo para poder cubrir esta zona que va a ser retirada juntamente con la lesión tumoral. Obviamente también se va a hacer una paroidectomía total con resección también del nervio facial. Aquí podemos ver ya resecado el tumor, más la glándula parótida en ambos lóbulos, la incisión y posteriormente ya la lesión cicatrizada. Otro paciente donde podemos ver ya una ulceración a nivel de la piel. Igual el mismo procedimiento, se va a hacer una resección, una paroidectomía total sin preservación del nervio facial y en el posoperatorio ya mediano. El segundo tumor maligno que vamos a ver en cuanto a frecuencia de las glándulas parótidas es el carcinoma adenoideo quístico. Es una neoplasia epitelial maligna constituida por células de aspecto basaloide epiteliales y mioepiteliales. Se conoce que se produce por una pérdida de la heterocigosidad del cromosoma 6. Generalmente corresponde más o menos al 10% de las neoplasias malignas de las glándulas salivales, en un 40 o 50% de las neoplasias de las glándulas menores, ¿no? Habíamos visto que cuanto más pequeña es la glándula, mayor la incidencia de malignidad. Habíamos visto que las glándulas salivales menores, casi un 50-50%, son las lesiones benignas en relación con las malignas. Es más frecuente, si bien en la glándula, también en la glándula parótida, se caracteriza por un aumento de volumen, generalmente presentan ulceración, tiene un crecimiento doloroso y va acompañado igual de una parálisis facial. A nivel de histológicamente se ve que tenemos células ductales, mioepiteliales y núcleos hipercromáticos. Pueden haber 3 patrones histológicos, puede ser el tubular, el cribiforme y el sólido. Y tienen la característica que tienen una invasión perineural. Ecográficamente, estas lesiones se van a ver como lesiones hipoecogénicas que pueden comprometer tanto al lóbulo superficial como profundo de la parótida, y puede ser de tipo quístico, sólido, dependiendo del tipo. Generalmente va acompañado de adenomegalias regionales. Una característica de estas lesiones es que, si bien son quísticas, tienen estas prolongaciones que se originan a nivel de la cápsula y van dirigiéndose hacia la parte central como digitaciones, ¿no? También podemos ver que las lesiones pueden tener vascularización. Para los estudios complementarios se puede utilizar también una tomografía axial computarizada que nos va a permitir dimensionar el tumor, especialmente del lóbulo profundo, y si es que existe una infiltración hacia el espacio faríngeo. Hemos visto que el lóbulo profundo de la glándula parótida está en íntima relación con la faringe, y acá podemos ver un gran tumor que está incluso desplazando la laringe o la faringe hacia el lado contralateral. También se puede utilizar la punción por aguja fina de estas lesiones, donde vamos a poder hacer un diagnóstico citológico de malignidad. El tratamiento es quirúrgico acompañado de una radioterapia adyuvante. Un 35% ya tienen metástasis a distancia y la supervivencia a 5 años es el 77%. A los 10 años aproximadamente del 60% y a los 20 años de un 20%. Muy bien, con eso habríamos concluido las lesiones neoplásicas de las glándulas salivales. Si existe alguna pregunta.